con grandes Uniandes. Hola David, ¿cómo están? Hola Natalia, es un gusto estar acá. Muchas gracias por esta invitación, por la oportunidad de tener esta charla sobre temas que cada vez son más vigentes y más urgentes y que todos, independientemente del rol que desempeñemos en la sociedad, pues debemos tener como un mejor entendimiento de lo que nos enfrentamos, de los retos que tenemos en este planeta y sobre todo de cómo afrontarlos, de cómo poder mirar un poco más hacia adelante. Entonces, voy a compartirles unas ideas, unas reflexiones que hemos estado desarrollando en este centro, en el centro de los ODS. Es una iniciativa relativamente nueva, es un centro que lleva 2 años en la universidad. Anteriormente, Alejandro Gaviria, nuestro rector, fue el primer director del centro. Y actualmente, pues estamos tratando un poco de llegar a audiencias más amplias, de tratar de generar estas reflexiones frente a un mundo en crisis y frente a la necesidad de tomarnos este desarrollo sostenible en serio. Entonces, lo que les voy a compartir en buena medida es parte de las reflexiones que hemos tenido en el centro. Entonces, quiero empezar esta presentación con esta imagen. Seguramente ustedes están acostumbrados a ver esta imagen. La mayoría de ustedes han visto esta imagen muchas veces en su vida y es una de las imágenes más vistas por la humanidad y con mayor grado de recordación. Pero se nos olvida a veces que esta imagen es muy reciente. Si tenemos en cuenta toda la historia de la humanidad en esta canica azul, que es como se llama esta imagen, es relativamente reciente. Esta imagen tiene apenas 50 años. A finales de los 70 se lograron ensamblar diferentes fotografías de las misiones Apolo para poder tener una imagen de la Tierra desde una perspectiva en la cual no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a habitar este planeta, a recorrerlo, a conocer todos los rincones de la Tierra y a poder, digamos, entender sus culturas, las personas, los ecosistemas. Pero se nos olvida que nosotros, en un espectro un poco más amplio, somos apenas una canica azul muy pequeña, suspendida en un universo infinito. No tenemos a dónde más ir, tenemos que estar en esta canica azul porque de eso depende nuestra supervivencia. No podemos vivir fuera de la Tierra, necesitamos de oxígeno, necesitamos de gravedad, necesitamos de alimento. Y hasta hoy no existe ningún otro lugar en el universo al cual podamos irnos y habitarlo diferente a esta pequeña canica azul. Y lo interesante de esta perspectiva es que nos vemos frágiles, no es el mundo como lo vemos día a día, sino que vemos la fragilidad de la Tierra y hoy en día la vemos mucho más. La vemos en una Tierra que además del tema climático, que ya más adelante voy a profundizar en ese tema, es un mundo en crisis, es un mundo que está arrinconado por el coronavirus, está arrinconado por la manera en cómo el coronavirus nos rompió nuestros circuitos sociales, económicos, y que de cierta manera nos llevó a vivir una vida muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Y esa pandemia pues nos ha hecho pensar nuevamente en nuestra fragilidad, nos está sacando un poco de perspectiva y el hecho de que no hayamos podido salir a la calle como lo hacíamos antes, el hecho de que estemos tomando clases virtuales como no lo habíamos hecho antes, el hecho de que no podamos vernos con nuestros amigos, con nuestros familiares, el hecho de que las economías estén colapsando, el hecho de que muchas empresas se estén quebrando, de que muchos trabajos se estén perdiendo, nos muestra la fragilidad de la vida humana, que era algo que se nos había olvidado y era algo que de pronto no éramos tan conscientes, no éramos conscientes de esa fragilidad. Sin embargo, si vemos esto en una perspectiva un poco más amplia, desde el punto de vista de la pandemia, no es la primera pandemia en la que nos enfrentamos. Seguramente no será la pandemia más grave en términos de vidas humanas. Afortunadamente, el desarrollo de la medicina y de la ciencia nos da la esperanza de tener más temprano que tarde una vacuna. Nos ha mostrado la importancia de entender a qué nos enfrentamos y desarrollar tratamientos para disminuir los casos de mortalidad en hospitales y en unidades de cuidados intensivos.
nos ha permitido también entender mucho mejor los mecanismos de transmisión, ya sabemos cómo protegernos mejor, ya sabemos que tenemos que evitar las reuniones en sitios cerrados, sin distanciamiento social. Sabemos que esto se transmite a través de las gotículas y también a través de los aerosoles. Entonces entendemos mucho más a lo que nos enfrentamos, que es algo que antes la humanidad no tenía la capacidad de entender, y por eso el balance en términos de número de vidas pues no necesariamente va a ser tan alto. En este momento estamos entre 1.1, 1.2 millones de personas que han fallecido trágicamente por este virus, pero si lo comparamos con otras causas de muerte en años recientes, vemos que no necesariamente la pandemia nos va a generar mucho sufrimiento en términos de un gran número de vidas que se van a perder. Lo que sí nos está mostrando la pandemia es que somos frágiles, vamos a salir golpeados, vamos a salir con una recesión económica importante. Nuestras economías que estaban acostumbradas a vivir con una desigualdad latente, que no habíamos logrado resolver, unas economías altamente informales, como la que tenemos en Colombia, unas economías que están conectadas y cuyo comercio exterior depende de esa economía global, nos está mostrando que crisis como estas, que nos afectan la manera en cómo vivimos, nos generan unos impactos económicos muy fuertes y que está afectando a diferentes familias en todos los estratos, pero obviamente a las personas mucho más vulnerables les está afectando mucho más. Estamos viendo cómo los efectos de la pandemia en términos económicos está golpeando no solo a las personas de menores ingresos, sino está golpeando mucho más a las mujeres, está golpeando mucho más a los jóvenes, y la factura que estamos pagando por esta pandemia es extremadamente desigual y hay personas que van a verse mucho más afectadas que otras. Pero lo importante de esto, y para dar también un mensaje de optimismo, es que eventualmente va a llegar una vacuna. Hemos visto cómo en diferentes pandemias, diferentes enfermedades, los niveles de mortalidad bajan. Una vez logramos, de cierta manera, superar y contener la transmisión de estas enfermedades, en este caso de este virus, y seguramente en algunos meses o en algunos años podremos darle la vuelta a esa página y superar esta pandemia. Sin embargo, detrás de esto viene, como ya les decía, el choque económico, el choque de la recesión, y más importante aún, que es en lo que quiero concentrar mi charla, es en los efectos ambientales, especialmente los efectos relacionados con el cambio climático y los efectos de pérdida de la biodiversidad. Entonces, esta caricatura que está en esta diapositiva es muy interesante porque pone las cosas en perspectivas. Hoy estamos sintiendo la crisis, estamos viendo cómo nuestras vidas cambiaron, pero estamos viendo cómo eventualmente podríamos volver a esa normalidad que teníamos anteriormente. Sin embargo, esa ola verde que viene detrás va a ser un cambio permanente, a diferente de esto. No tenemos vacuna contra el cambio climático y es por eso que quiero llamar su atención en términos de que la verdadera crisis que estamos viviendo en este momento no es únicamente la pandemia del COVID-19, sino que por el contrario es una crisis ambiental global que nos va a cambiar la manera en cómo nosotros nos desarrollamos en este planeta. ¿De dónde viene esa crisis? Lo primero es que la relación que tenemos los humanos con la naturaleza se rompió. Es una relación en la que el ser humano conquistó la tierra y al conquistar esa tierra, pues básicamente afectó el equilibrio natural de los ecosistemas. Hemos visto cómo esta pandemia del COVID-19 precisamente salió por un virus que tenía un reservorio natural en unos murciélagos que estaban aislados y no teníamos contacto con ellos. Por la expansión de las ciudades, por la expansión de nuestras actividades agrícolas, degradamos los ecosistemas, entramos en contacto con seres vivos con los cuales antes no teníamos contacto y pues se producen estas enfermedades zoonóticas que son virus que se transmiten de los animales a los humanos y que a los cuales no estábamos preparados, nuestro cuerpo no sabe reaccionar y pues está teniendo los efectos que estamos viendo en términos de morbilidad y de mortalidad. Y lo cierto es que el panel internacional para la ciencia, el IPBES, que trata todos estos temas relacionados con biodiversidad, nos alerta que esta no es la primera ni la última crisis a la cual nos vamos a enfrentar. El tráfico ilegal
de especies, la convivencia y la dependencia que tenemos nosotros del consumo de carne y de proteína animal, el hecho de tener grandes concentraciones de animales para poder producir toda esa cantidad de alimentos. Son reservorios en los cuales eventualmente podemos volver a entrar en contacto con cientos de miles de virus, seguramente la gran mayoría no tan mortales como el que estamos viviendo hoy en día, pero tarde o temprano nos podemos encontrar con nuevos virus que puedan ser incluso más mortales y nos puedan estar nuevamente complicando la vida. Entonces, esta relación con la naturaleza y esa mala relación que construimos es una de las causas por las cuales estamos enfrentando esta pandemia, porque nos metimos donde no debíamos y llegamos hasta donde no debíamos llegar y eso nos trajo esta pandemia del coronavirus. Adicionalmente, nosotros hemos transformado esa canica azul que veíamos anteriormente, está transformada en buena parte de sus ecosistemas. Nosotros conquistamos la tierra, nosotros degradamos nuestros bosques, nosotros secamos nuestros manglares, nosotros tumbamos bosque tropical para el desarrollo de la agricultura. Nosotros también llegamos y desarrollamos ciudades en sitios donde antes había reservorios de agua. En fin, logramos desarrollarnos en la tierra para expandir nuestras actividades sociales y económicas, pero el costo que tuvimos que pagar por eso fue precisamente la degradación ambiental. Entonces, hoy en día, solo el 23% de la superficie terrestre del planeta permanece inalterada. Y si vemos en este mapa de la huella humana, que es muy interesante porque muestra de una manera georreferenciada cómo hemos venido transformando esos ecosistemas. Vemos que ese 23%, que es donde todavía permanece inalterado, se concentra en sitios que básicamente no nos interesan, porque son sitios inhabitables para la especie humana, como es el caso del desierto del Sahara, como es el caso de toda la zona del Ártico, la parte de los Himalayas, toda la parte del norte de Rusia. Entonces, son sitios en los que básicamente no podemos desarrollar ninguna actividad económica y social y pues tampoco podemos habitarla. En el caso de nuestra región, el Amazonas es o es el ecosistema más importante en términos estratégicos y es un ecosistema que hemos logrado conservar de cierta manera por problemas de accesibilidad. Afortunadamente no hemos construido carreteras que atraviesen el Amazonas y eso de cierta manera lo ha salvaguardado. Sin embargo, en el mapa vemos que ese verde intenso que tenemos en el desierto del Sahara, en el norte de África, pues es muy diferente a ese verde que cada vez se ve más poroso, se ve cada vez lleno de amarillos, y es como el hombre está empezando a degradar el Amazonas y está empezando a generar cambios sistémicos irreversibles en cómo podemos desarrollar nuestra vida conservando este ecosistema que es estratégico para la región. Entonces, el primer mensaje es ese, transformamos la tierra que teníamos antes, la tierra de la foto que tomamos de la canica azul a finales de los 70 es muy diferente a la foto que tenemos hoy y degradamos buena parte de nuestros ecosistemas. ¿Eso por qué se dio? Básicamente se dio por el progreso, por la manera en que dimos ese gran escape del que habla Angus Deaton, Premio Nobel de Economía. Es una teoría en la que básicamente la prosperidad de las naciones, el crecimiento de nuestras economías, mejora todos los indicadores de vida. Entonces, vamos a ver algunos indicadores. Por ejemplo, acá está el indicador de expectativa de vida al nacer. Vemos cómo veníamos prácticamente de una línea plana que oscilaba entre los 30 y los 40 años, pero por muchos siglos el hombre no vivía más de 40 años y pasó algo en los últimos 200 años que hizo que la expectativa de vida aumentara de manera importante, no solo en los países ricos, sino también incluso en las regiones más pobres del planeta, como es la región africana. Esto básicamente es fruto del desarrollo de la medicina, es fruto del proceso de la ilustración, de poner el conocimiento al servicio de mejorarle la calidad de vida y la salud a las personas. Es por ello que sabemos que hoy estamos hablando no de una maldición, sino de un virus que se transmite por gotículas y por aerosoles. Sabemos que debemos potabilizar el agua, que si no lo hacemos nos puede generar enfermedades gastrointestinales que nos pueden causar la muerte. Tenemos el desarrollo de vacunas que nos protegen contra unas enfermedades
altamente contagiosas y con unos niveles de mortalidad importantes. Tenemos medicinas tan sencillas como la penicilina que anteriormente no estaban disponibles y que gracias a ella se salvan millones de vidas al año. Entonces, básicamente, la teoría microbiana y el desarrollo de la medicina nos ha hecho tener una mejor vida, nos ha hecho escapar o dar ese salto a la muerte de la enfermedad, y eso pues ha producido que la cantidad de personas que habitamos este planeta pues haya crecido de manera exponencial. Anteriormente la enfermedad nos tenía en un punto de equilibrio en el que controlaba la cantidad de personas que habitaban este planeta, y en ese mismo lapso de tiempo, en esos 200 años, se produjo un crecimiento exponencial y hoy somos cerca de 8 billones de personas habitando este planeta. El gran escape del que habla Angus Deaton es también un gran escape a la pobreza. Y esta gráfica muestra cómo, a pesar de que somos muchos más, la mayor proporción de personas de este planeta no viven en pobreza extrema, que es el área roja de esta gráfica. Hace 200 años, 9 de cada 10 personas vivían en pobreza extrema. Hoy en día, 1 de cada 10 personas, cerca de 700 millones de personas, viven en condiciones de pobreza extrema, es decir, no tienen ni siquiera los ingresos suficientes para alimentarse. Es mucha gente, es el 10%, pero la gran mayoría, los otros 6.7 billones de personas, tienen los ingresos necesarios para subsistir y de cierta manera pues están logrando sobrellevar su vida en este planeta. ¿Cómo se logró eso? Básicamente se logró a partir de la revolución industrial, que fue la que nos permitió aumentar el ingreso disponible en nuestras economías. Miren que son los mismos 200 años en los que se genera este punto de inflexión, y en particular el desarrollo de la máquina de vapor y el motor de combustión interna, dos de los grandes inventos de la humanidad, nos permitieron generar una cantidad de energía nunca antes vista, que nos permitió el desarrollo de la agricultura a gran escala, el desarrollo de la manufactura, el desarrollo de la electricidad, el desarrollo del transporte. Entonces, todo ese gran escape del que nos habla Angus Deaton y que nos ha mejorado los indicadores de vida, se dio gracias al desarrollo de nuestras economías, y eso a su vez, pues, empezó a generar el desarrollo de nuevas formas de energía, como es el caso de el carbón, el tema del petróleo, el tema del gas natural y más reciente, todo el tema de energías renovables. Asimismo, logramos alimentar a un mundo creciente, no nos morimos de hambre, esa trampa maltusiana de la que se hablaba en el siglo XVIII, siglo XIX, en la que cualquier aumento de la cantidad de población se iba a frenar porque básicamente no íbamos a ser capaces de aumentar nuestra productividad. Eso no pasó, básicamente logramos expandir la frontera agrícola, logramos aumentar el área para cultivos agrícolas, logramos aumentar también el área para productos como la ganadería y otros productos pecuarios, y también para todo el desarrollo de nuestras ciudades que se distribuyeron a lo largo del planeta y que crecieron de una manera acelerada también en este mismo lapso de tiempo. Entonces, esto es lo que mostraba esa gráfica inicial en términos de haber expandido esa frontera y haber degradado buena parte de nuestros ecosistemas. Entonces, acá se conectan las dos historias. Esa historia positiva del gran escape de Angus Deaton, en la que todos los indicadores sociales y económicos mejoraron, con los indicadores que nos muestran esa degradación ambiental, ese cambio en el uso de la tierra, esa degradación de nuestros bosques, esa cantidad también excesiva de emisión de gases de efecto invernadero, precisamente por la energía que estamos utilizando, el tipo de energía que estamos utilizando, que está basada en combustibles fósiles. El hecho también de haber degradado nuestros bosques libera también una cantidad de carbón importante en la atmósfera. Eso altera también los ciclos, por ejemplo, químicos del nitrógeno y el fósforo, que son dos químicos y elementos que son de uso intensivo en la agricultura y que afectan nuestros ciclos hidrológicos y en particular la acidificación de los océanos. Entonces, se generaron una serie de cambios en tan poco tiempo, y por eso se llama la gran aceleración, en la que ese bienestar se vio acompañado de una degradación ambiental que básicamente alteró ese ecosistema, alteró esa canica azul en la que vivíamos.
Y recientemente los científicos del Instituto de Resiliencia de Estocolmo nos explicaron por qué esto es tan grave. Nos introdujeron un concepto que es muy importante para entender el concepto de desarrollo sostenible, y ese es de los límites planetarios. El planeta, como su nombre lo indica, tiene unos límites, y si nosotros no respetamos esos límites, los cambios que generamos son irreversibles. Estamos en una época de estabilidad climática denominada el Holoceno, que permitió el desarrollo de la agricultura. Básicamente sabemos cómo se va a comportar el clima, cuáles son las temperaturas, cuándo llueve, cómo funcionan las estaciones, cuántos huracanes más o menos van a haber al año. Entonces, tenemos una estabilidad que de cierta manera nos permitió colonizar esta tierra, habitar esta tierra y mejorar nuestra calidad de vida en esta tierra. Si transgredimos esos límites, que es lo que nos muestra el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, esto nos genera inestabilidad. Esa estabilidad que teníamos anteriormente cambia y nos enfrentamos a un mundo que nos está mostrando sus efectos en términos de alteración de los ciclos que teníamos anteriormente. 4 límites hemos transgredido: el tema de cambio climático generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, el tema de cambio del uso del suelo, y es básicamente todo el tema de expansión de la frontera agrícola y degradación de ecosistemas, el colapso de la biodiversidad, que está asociado con el cambio del uso del suelo. En la medida en que tumbamos un bosque tropical, pues las especies que ahí lo habitan también se ven afectadas, y muchas de ellas también se ven expuestas a la extinción. Y por último, el ciclo biogeoquímico del fósforo y el nitrógeno asociado a el tema de uso intensivo de productos en la agricultura y también en productos industriales que impactan el nivel de acidificación de los océanos. Entonces, todo esto está conectado, todo esto está interconectado, no es que sea un límite aislado, pero básicamente es un reflejo de la ciencia que nos muestra cuantitativamente que alteramos esa canica azul. Y esa alteración de la canica azul, pues en últimas nos va a afectar nuestro bienestar humano, que era un poco esa historia positiva que había traído el desarrollo de nuestras economías. ¿Y por qué va a alterar nuestro bienestar humano? Básicamente porque nuestro bienestar humano depende de esos servicios ecosistémicos. Nosotros dependemos del planeta para la provisión de comida, de alimentos, de productos que necesitamos para nuestra industria, pero también dependemos de la tierra y de los servicios ecosistémicos para que nos regule el clima, para que nos regule el ciclo hidrológico, para que nos regule las enfermedades, la transmisión, por ejemplo, de enfermedades que se da a través de vectores. Entonces, no vemos casos de malaria, ni vemos casos de dengue en sitios altos donde están ciudades como Bogotá o como Medellín, por ejemplo. Pero esas condiciones están cambiando, estamos viendo cómo los pisos térmicos están subiendo, y esa regulación de enfermedades que ya más o menos sabíamos dónde estábamos expuestos a ellas y dónde no, pues va a empezar a exponer a nueva población, porque se van a empezar a transmitir enfermedades en sitios en los cuales antes no se transmitían. Entonces, hay muchos elementos, no solo de provisión, sino de regulación, también otros elementos culturales, como es el caso del ecoturismo, como es el caso también de la relación del hombre con la naturaleza, lo que nos genera estar rodeado de verde versus lo que nos genera en términos mentales estar en una ciudad contaminada y sin áreas verdes. Entonces, toda nuestra vida y todo nuestro bienestar depende de esa relación que tenemos nosotros con la naturaleza. Vivamos en una ciudad o vivamos en las zonas rurales, nuestra vida, nuestra alimentación, nuestro trabajo, nuestras empresas dependen de esos servicios ecosistémicos. Y como vimos, los alteramos, y por eso es que hoy estamos hablando de desarrollo sostenible, y por eso es que esta ponencia está basada principalmente en que se entienda la importancia de esta diapositiva. Y es, vivimos en un mundo en crisis, crisis ambiental, crisis generada por el hombre, crisis que es consecuencia de haber transgredido esos límites planetarios y que nos está afectando el bienestar humano. Nos está afectando a través, por ejemplo, de los incendios forestales, nos está afectando a través de la cantidad de huracanes. Inicialmente estaba contemplado que los huracanes se contabilizaran con las letras de nuestro alfabeto. Tenemos que empezar a hacer uso del alfabeto griego desde esta temporada. ETA es uno de los huracanes que está azotando el Atlántico en este momento. Incluso hace un par de días estuvo afectando
al archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces, la cantidad de fenómenos que se están dando por esa inestabilidad nos está afectando el bienestar humano de manera directa. Entonces, tenemos que hablar de un desarrollo sostenible. ¿Y qué es un desarrollo sostenible? Es buscar el bienestar social, el bienestar humano, pero al mismo tiempo hacerlo dentro de los límites impuestos por la naturaleza. Esta visión de desarrollo se diferencia del resto de visiones porque pone esos dos objetivos al mismo nivel. No es uno a costa del otro. No es desarrollo económico a costa de la degradación ambiental. No, debemos desarrollar nuestras economías, debemos seguir generando prosperidad, pero haciéndolo dentro de los límites impuestos por la naturaleza. Y tenemos como medios habilitantes para lograrlo el crecimiento económico. Necesitamos de ese gran escape de Angus Deaton que no se ha dado en todas las naciones del mundo. Colombia sigue estando dentro de los países que tienen niveles altos de pobreza. Buena parte de la población aún está en pobreza con el COVID y la crisis económica mucho más. Entonces necesitamos el crecimiento económico como un motor que nos permita generar bienestar social. Necesitamos de la ciencia, la tecnología y la innovación para hacer las cosas de una manera diferente, dado que no podemos seguir con esa misma trayectoria que teníamos en la gran aceleración. Necesitamos la manera de hacerlo diferente y de hacerlo dentro de los límites impuestos por la naturaleza. Y tenemos que hacer pensándolo en tomar buenas medidas, buenas políticas, pero también en la política, que es lo que estamos viendo hoy en día precisamente con líderes globales como Trump o como Bolsonaro, que son líderes de países muy importantes en esta acción climática y que son negacionistas de todo esto que les acabo de contar. Entonces, ese es el reto del desarrollo sostenible. Y en esa historia llegaron los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron un acuerdo en Naciones Unidas, se suscribieron en septiembre de 2015, 193 países los firmaron y básicamente pusieron en una lista de 17 cosas todo lo anterior. ¿Cómo podemos seguir generando bienestar humano? ¿Cómo podemos seguir impulsando nuestras economías? Y cómo podemos al mismo tiempo frenar esa crisis ambiental, conservar nuestros ecosistemas y sobre todo pues generar esa acción climática para enfrentar la crisis climática y el colapso de la biodiversidad. Entonces, quedaron estos 17 objetivos, pero muchas veces esos 17 objetivos se diluyen porque son una buena causa. Es difícil que haya algún líder en la sociedad que se oponga a esta causa. Y por el contrario, dentro de esa lista de 17 temas, todos nos sentimos identificados. Las universidades nos sentimos muy identificados con el ODS 4, que es un tema de educación. Los ambientalistas tienen el ODS 14, que es conservación de los mares, y el ODS 15, conservación de los ecosistemas terrestres como parte de su causa. Los que estamos interesados en las sociedades pacíficas tenemos el ODS 16. Los que queremos acabar con la pobreza extrema tenemos el ODS 1. Entonces, no importa nuestras causas, no importa lo que hagamos en la sociedad, siempre va a haber un ODS que nos respalde y con el cual, digamos, podamos validar lo que hacemos. El problema es que esos objetivos de desarrollo sostenible, al ser una lista de 17, caeríamos en la tentación de escoger con el que más nos sentamos identificados y perder esa noción de desarrollo sostenible. Acuérdense que la noción de desarrollo sostenible implica priorizar los objetivos asociados a la biosfera, que son el objetivo 6 del agua, el 14 y el 15, que ya les conté cuáles eran, y el 13, que es el de acción climática, porque es precisamente esos 4 objetivos los que tenemos que lograr para mantenernos dentro de esos límites de la naturaleza, para no seguirlos transgrediendo. Si priorizamos otros por encima de estos, pues no estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de crecimiento económico o estamos hablando de economía naranja, impulsando el ODS 9, por ejemplo, que es de tecnología e innovación, o estamos enfocados en la economía circular, como es el caso del ODS 12, pero estamos ignorando todo el componente ambiental, todos los objetivos de la biosfera. Entonces es muy importante que cuando veamos esos ODS, no los veamos como esta lista de 17 temas, sino que los veamos en esta jerarquía, en lo que los objetivos de la biosfera son los más estratégicos, los más importantes si queremos lograr ese desarrollo sostenible, y los otros que están asociados con temas sociales y temas económicos
son también objetivos importantes con los cuales tenemos que lograr si realmente queremos materializar ese concepto del desarrollo sostenible. Lo que hemos visto en el centro es que en la práctica eso no está pasando. Sacamos este reporte que es una medición que hacemos o que queremos hacer anualmente sobre cómo los países en la región están cumpliendo o no los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que vemos es que en este índice que va de 0 a 100, y siendo 100 que ya cumplimos con los objetivos, América Latina en promedio pues está rezagado, tiene un puntaje promedio de 63 de cumplimiento en este ranking de 0 a 100. Colombia está en la novena posición con un puntaje de 64.8 y buena parte de los países están como en ese rango, únicamente Chile, Uruguay y Costa Rica están ligeramente por encima. Entonces, en términos generales, estamos lejos de alcanzar los objetivos. Adicionalmente, si vemos la evolución de este índice desde 2015, que fue cuando se aprobaron los ODS, vemos que el ritmo de cumplimiento es supremamente bajo. En promedio hemos avanzado 0.9 en la región, en Colombia 0.98. Eso significa que si seguimos a este mismo ritmo, tardaríamos Colombia 35 años en cumplir estos objetivos, la región 50, si siguiéramos al mismo ritmo que hemos visto en estos años, cumpliéndolo anualmente. Entonces, son unas velocidades de cumplimiento y de avance que son extremadamente lentas, teniendo en cuenta que la vara es bastante alta. Entonces, eso nos muestra que en la práctica, cumplir estos objetivos va a ser bastante difícil. Y eso que esta foto es antes del COVID-19. Si vemos lo que va a pasar después del COVID-19, pues claramente el avance en buena parte de esos componentes económicos y sociales se va a haber retrocedido y pues es muy probable que no cumplamos con estos objetivos. Otro elemento importante es la manera desigual como estamos cumpliendo los objetivos. Entonces venimos de esa inercia del gran escape, venimos de esa inercia en la que los objetivos sociales y económicos son más relevantes, son en las que más hemos concentrado esfuerzos, y vemos cómo los ODS, a pesar de tener un ritmo lento de avance, es en esas dimensiones, la dimensión social y la económica, donde más hemos avanzado. Por otro lado, los objetivos de la biosfera, que son los objetivos asociados con mantenernos dentro de esos límites planetarios, son donde menos hemos avanzado. Entonces, ahí se ve que en la práctica los ODS están impulsando una agenda más social y económica y no están necesariamente impulsando esa agenda ambiental que es tan urgente y que es tan relevante si realmente queremos contener esa crisis ambiental que viene detrás y que nos va a cambiar la manera en cómo habitamos este planeta. ¿Y esto por qué es tan complejo? ¿Por qué es tan complejo? Y es que la trayectoria que nosotros traíamos en términos de las políticas actuales, la manera en cómo nosotros desarrollamos nuestra vida, la manera en cómo tenemos nuestras dietas, la manera en cómo nos acostumbramos a hacer los negocios, la manera en cómo las empresas se acostumbraron a operar, es muy diferente de lo que necesitamos si realmente queremos contener esta crisis ambiental global. Y aquí voy a hacer un zoom en un tema en particular, y es el tema de descarbonización de nuestras economías, que básicamente es el antídoto para la crisis climática, y es necesitamos dejar de emitir la cantidad de gases de efecto invernadero que venimos emitiendo para que no se siga alterando la biosfera y para que no tengamos todos los efectos negativos del cambio climático que todos conocemos. Entonces, la línea naranja de esta gráfica muestra lo que pasaría si siguiéramos con las políticas actuales, que son unas políticas incrementales en términos de empezar a tomar conciencia de la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos, tratar de mitigar en cierta manera la cantidad de gases de efecto invernadero, pero no generar cambios sustanciales en cómo funcionan nuestras economías. Si realmente quisiéramos cumplir con esa meta, si realmente quisiéramos hablar de descarbonización y quisiéramos frenar la crisis, esa ola verde que mostré en las primeras diapositivas, tendríamos que seguir la trayectoria azul. Entonces, como vemos, es una brecha bastante grande, es una brecha bastante grande en términos de lo que estamos haciendo con respecto a lo que tendríamos que hacer. Y aquí quise resumir esas acciones que necesitaríamos para
contribuir a atajar esa crisis climática a la cual nos estamos enfrentando en Colombia. Recordemos que esto es un problema global, es un problema que todos los países tienen que sumar. Acá no es que unos países le vayan a resolver el problema a otros, no. Esto es un poco una contribución desde un punto de vista de acción colectiva. Entonces, estos serían los elementos que Colombia tendría que hacer para contribuir a esa acción colectiva a nivel global. Entonces, uno de los elementos es todo el tema de energías renovables. El hecho de que nuestra electricidad venga de fuentes hídricas es algo que nos ayuda a tener fuentes renovables que no generan emisiones de gases de efecto invernadero, pero nos hace también altamente vulnerables al cambio climático. Estamos viendo fenómenos como el fenómeno del Niño, que son épocas extremas de sequía, en la que los embalses disminuyen su nivel y la cantidad de electricidad que podemos generar es menor y necesitamos de las fuentes alternas que tenemos a través de las plantas térmicas y que estas plantas térmicas utilizan carbón, diésel y gas para generar electricidad. Entonces, necesitamos migrar a un esquema en el que el 70% de nuestra electricidad provenga de fuentes renovables, es decir, expandir todo el tema de energía eólica y el tema de energía eléctrica a 2030 y 80% a 2050. Entonces, eso implica no pensar en más hidroeléctricas, implica no subsidiar más el desarrollo de plantas térmicas a partir de combustibles fósiles, sino que implica poner toda nuestra energía en expandir la capacidad de generación de energía a partir de fuentes renovables, como ya se está dando, pero digamos que para alcanzar estos números, los niveles de avance son todavía supremamente bajos. El tema de eficiencia en el transporte y el uso de energía, necesitamos expandir a gran escala los vehículos eléctricos. Hoy en día son muy pocos los vehículos eléctricos. Es muy difícil encontrar una bomba de electricidad que nos permita cargar nuestro vehículo si queremos ir hasta la costa atlántica, por ejemplo, desde Bogotá. No hay un mercado consolidado que permita hacer competitivo el precio de un vehículo eléctrico versus el precio de un vehículo a gasolina o a diésel. Entonces, a pesar de que existe la tecnología, a pesar de que la energía solar es hoy en día la de menor costo, el mecanismo de transmisión de mercado es todavía muy lento y no hemos logrado masificar el uso de energía sostenible para el transporte. Y asimismo, necesitamos pues una cultura en términos de disminuir la movilidad tanto de pasajeros en transporte aéreo como también de movilidad urbana, en la que esto que estamos haciendo hoy de telecomunicarnos, pues nos ayuda a ser mucho más eficientes y también menos intensivos en el uso del transporte. El tema de la deforestación. En Colombia se deforestan alrededor de 170.000 hectáreas al año, veníamos de 220.000 hectáreas al año, estamos reduciéndolo, es un gran logro, pero si realmente queremos comprometernos con esta acción climática, la deforestación debería ser cero en 2030 y incluso en 2050 deberíamos recuperar parte de esas hectáreas deforestadas. Lo mismo en la manera en cómo producimos nuestros alimentos, el tema de la ganadería. La ganadería en Colombia es principalmente extensiva, utilizamos una gran cantidad de tierra para el desarrollo de la ganadería y eso hace que los impactos ambientales de esa actividad agropecuaria sean tan altos en términos de liberación de gases de efecto invernadero y en términos de no tener esta visión de sostenibilidad. El uso de materiales y otros recursos, tenemos que ser mucho más eficientes en nuestras edificaciones. El hecho de tener edificaciones sostenibles en las que haya ahorros de energía, de agua, en las que haya esquemas de economía circular, en la que garanticemos que nuestra huella urbana, en términos de todos esos desechos que producimos, le dé un respiro al planeta, es fundamental. Entonces, para no extender más esta presentación, yo sé que son bastantes temas, pero quería como abarcar un poco, en términos generales, todo lo que implica avanzar hacia un desarrollo sostenible. Quisiera cerrar como con dos mensajes principales. Uno es que el desarrollo sostenible, el futuro es incierto, el futuro de esta canica es incierta, pero lo que sí es cierto, 100% cierto, es que debe ser un futuro sostenible. El desarrollo sostenible es la única manera que tenemos nosotros de salvar este planeta en crisis, de salvarlo no solo del COVID-19 hoy, sino de frenar esa crisis ambiental global.
Y lo segundo es que hacerlo es posible, hacerlo es posible. Esa última diapositiva trataba de resumir muchas de las medidas que tenemos que hacer, que suenan inalcanzables. O sea, imagínense cambiar la cantidad de vehículos que tenemos hoy en día andando en nuestras calles, todas por vehículos eléctricos, o frenar la cantidad de miles de hectáreas que se deforestan al año en Colombia. Todos esos esfuerzos, a pesar de que son posibles, a pesar de que la ciencia nos ha indicado que si los hacemos logramos atajar esta crisis, hoy en día estamos haciendo todo lo contrario para frenarla. Y los datos que les mostraba en términos de las mediciones que hacemos en el centro de los ODS indican que no estamos logrando esas transformaciones, no se están dando esos cambios. Y por eso es tan importante que en estos espacios, sobre todo en una facultad de administración que está formando los líderes de las empresas del futuro, los líderes de las grandes multinacionales, es tan importante que prioricemos esos cambios sistémicos que tenemos que dar. No son cambios incrementales, no es contaminar menos, es dejar de contaminar si realmente queremos lograr esas transformaciones que necesitamos. Entonces, quiero dejar por ahí, Natalia y David, para que tengamos un tiempo para conversar, pero básicamente mi mensaje es ese, es el desarrollo sostenible es la única salida a esta crisis y en nosotros y en las decisiones que tomemos en todos los estamentos de la sociedad depende que logremos atajar esa crisis. Felipe, muchísimas gracias por toda esta presentación. En verdad, me ha llevado a tener varias conclusiones y a ver las cosas de una manera muy distinta a como las veía. Me gustaría empezar con una pregunta un poco amplia, un poco macro, tal vez la respuesta que todos quisiéramos tener para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. En 2015, cuando se llega al Acuerdo de los Desarrollos Sostenibles y luego cuando llegamos a un Acuerdo de París, se congregan a naciones y a personalidades para poder empezar a llevar a cabo el cumplimiento de esta meta hacia 2030. Sin embargo, últimamente se ha visto una tendencia de varias personalidades, naciones e incluso entidades no gubernamentales que se han encargado de empezar a llevar un frenamiento. También podríamos hablar de un poco la crisis del COVID-19 que estamos viendo, que nos ha hecho regresar a este uso masivo de plástico que estamos teniendo hoy en día. Entonces, por lo tanto, me gustaría cómo lograr a llevar a una aceleración en corto plazo, porque entiendo que muchas universidades y la academia se está encargando de preparar a los nuevos líderes, como nos dijiste, a tener la conciencia sostenible, por llamarla así, que queremos tener. Entonces, ¿cómo lograr que las generaciones ya más grandes que están en este momento liderando el mundo sean capaces de concientizarse y de llevar a cabo estos cambios? Bueno, eso es muy importante porque digamos que uno de los elementos críticos en términos de por qué estamos fracasando en este intento de contener esta crisis es que se necesita esa acción colectiva. ¿Y qué es acción colectiva? Es básicamente, que ustedes lo debieron ver en el curso de gestión de lo público, es básicamente un problema que no me lo soluciona el mercado, es decir, hay fallas de mercado. Si recordamos bien, las grandes petroleras trataron de ocultar los efectos del cambio climático, tienen un lobby muy fuerte que ha frenado la regulación en términos de compensar esas emisiones de gases de efecto invernadero, y en la medida en que siga siendo viable vender combustibles fósiles, el mercado los va a seguir vendiendo y no va a haber ningún incentivo adicional para que deje de hacerlo. Por otro lado, tenemos una falla de gobierno y es el gobierno tampoco puede necesariamente prohibir de tajo la producción de combustibles fósiles, no necesariamente las políticas que se toman son las más indicadas, los gobiernos tienen problemas de que no siempre las decisiones que toman van en favor del interés colectivo, estamos viendo el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil, entonces el gobierno por sí solo tampoco me va a solucionar este problema. Puede que haya incentivos, puede que haya gobernantes que estén comprometidos con esta causa, puede que se adopten algunos programas, pero nuevamente, si no va acompañado con una solución de mercado, tampoco me lo va a resolver. Y en la mitad estamos todos, sociedad civil, universidades, estudiantes, profesores, activistas, Naciones Unidas. Entonces, la respuesta es que todos debemos contribuir a esta acción colectiva. De nada sirve ponernos a llorar sobre la inacción de otros.
Por el contrario, estos movimientos estudiantiles, estos movimientos de jóvenes por el futuro climático, los viernes de lucha climática, el movimiento que está liderando Greta, son maneras precisamente de crear presión en, como usted decía, David, esa generación que está en este momento tomando las decisiones y que no es tan consciente como ustedes o que no es tan consciente como mis hijos, que por ejemplo ya nacen con ese chip de la crisis, nacen con la necesidad de realmente cuidar este planeta y es ahí donde necesitamos esa acción colectiva mucho más fuerte, mucho más beligerante, mucho más activa en esas decisiones, buscando que en esos estamentos se hagan los cambios y se hagan los ajustes que se tienen que hacer. Es muy triste ver cómo las democracias representativas nos han traído muchos beneficios en diferentes ámbitos, pero en otros, como es el tema de la acción climática, básicamente han fallado. Estamos viendo cómo se están eligiendo presidentes que niegan la crisis ambiental, que niegan la evidencia y que no están tomando las decisiones que buscan ese interés colectivo. Entonces, debemos buscar otros mecanismos. Yo soy mucho más creyente para este tema en el mercado. Si nosotros logramos masificar en el mercado productos sostenibles, a bajo costo, que sean competitivos, que cambien nuestros hábitos, eso puede generar un impacto mucho más grande y mucho más acelerado que un presidente comprometido con la acción climática. Entonces, los mecanismos de mercado son supremamente importantes y todos nosotros como consumidores, pues somos precisamente el vehículo para generar esos cambios en las empresas. En la medida en que el mercado deje de demandar ciertos productos, nos van a tener que empezar a ofertar otros pensando mucho más en esa acción climática. Entonces, la invitación es, esto es complejo, o el resumen de la respuesta es, esto es complejo, todos tenemos que ponernos de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo, pero la manera de hacerlo desde un punto de vista ético es que cada uno tome sus decisiones individuales pensando en contribuir al desarrollo sostenible, lo haga desde el activismo, lo haga desde la dieta que tiene todos los días, lo haga desde la manera en cómo se moviliza desde su casa a la universidad, lo haga con su voto consciente cuando elegimos alcaldes, gobernadores y presidentes, lo haga desde su empresa, lo haga desde su emprendimiento. Entonces, lo podemos hacer. Entonces, no nos frenemos en ese desazón que generan las malas noticias en términos de quienes nos gobiernan y empecemos a generar esos cambios desde nuestro entorno familiar y social para realmente posicionar este tema como una de las grandes prioridades a futuro y para anticiparnos, como les digo, a crisis que vienen con mucha más fuerza detrás. Excelente, Felipe. Súper importante como esa respuesta que das a la pregunta que lanza David. Y hablando como de ese entorno, de los mecanismos de mercado que tú comentabas, analizando el caso de Colombia, ¿qué iniciativas o qué mecanismos, políticas ha generado el gobierno o ha generado el mercado en sí para motivar a las empresas, tanto públicas como privadas, a incorporarse en esta búsqueda del cumplimiento de los ODS? ¿Qué caminos se han generado o qué beneficios se les ha otorgado, por decirlo así, a las empresas que busquen eso? Yo creo que hay diferentes caminos. Uno es el tema de los incentivos. Claramente hay incentivos que ayudan, por ejemplo, en términos de exenciones tributarias, todo lo que se ha hecho, por ejemplo, para el tema de importación de todos los elementos asociados a las energías renovables, tratar un poco de bajar esos costos. Pero más allá de esos incentivos, yo creo que esto hay que verlo como medidas regulatorias. ¿Por qué? Porque esos límites planetarios ya no aguantan más. Entonces ya no es tratar de decirle a la gente, venga, ayúdeme a que no sigamos transgrediendo los límites planetarios, sino que por el contrario, tengo que ya pasar de la zanahoria al garrote y decirle, acá están los límites planetarios, usted no puede seguir extrayendo agua dulce de los ríos como lo viene extrayendo, usted no puede seguir manejando sus vertimientos como lo sigue haciendo, usted no puede seguir emitiendo contaminación de material particulado en sus plantas como lo venía haciendo. Entonces, aquí ya estamos en un punto de no retorno en el que los incentivos puede que ayuden algunas cosas para impulsar los mercados,
pero yo diría que buena parte de las acciones del gobierno tienen que ser mucho más regulatorias, tener mucha mayor capacidad de controlar nuestros ecosistemas. El tema de la deforestación, por ejemplo, en Colombia se disparó con el tema del acuerdo de paz con las FARC, que de cierta manera controlaban este fenómeno en la Amazonía y en zonas donde no hay presencia estatal. Y esa falta de capacidad de control, esa falta de capacidad de gestión, esa falta de esquemas de gobernanza, que no sean únicamente un policía cuidándonos, sino acuerdos sociales en los que todos los que habitamos esta cuenca y todos dependemos de esta cuenca, pues entonces nos ponemos de acuerdo para tratarla bien y para hacer un uso sostenible de ella y para no afectar el futuro no solo nuestro, sino de nuestras generaciones por una degradación excesiva. Entonces, o un consumo excesivo. Entonces, tenemos que pensar no tanto en incentivos. Acá el tema de los incentivos puede ayudar para ciertas cosas muy concretas, pero en general debe ser un compromiso de todos. Y el gobierno, si en algo pudiera aportar más, es en hacer mucho más fuerte la regulación y tener mucha mayor capacidad de hacer cumplir esa regulación y de poder tener una presencia mucho más activa en el territorio. Muy importante rescatar ese cambio que debemos tener en una regulación fuerte que sea capaz de transformar todo el entorno empresarial de productividad. Por eso yo te tengo la siguiente pregunta, Felipe. Hablando de este exacto momento donde Colombia está previendo para cerrar el 2020 una caída del PIB entre el 8 y el 5%, ¿cómo incentivar al gobierno que está en una encrucijada? Porque tiene la necesidad de empezar a buscar un mundo mucho más sostenible, un país mucho más sostenible y también de volver a generar ese crecimiento económico que nos estaba llevando a tener un mayor bienestar. Entonces, me resumo en eso, ¿cómo poder llegar a incentivar esos cambios con esta encrucijada sabiendo que tenemos un Producto Interno Bruto dependiente del petróleo o que las actividades que más nos reconocen son la ganadería? Sí, en política pública muchas veces lo urgente mata lo importante. Y este podría ser un caso en ese sentido, porque hay una urgencia latente, la caída del PIB, como lo mencionabas, David, es histórica, la cantidad de empleos que se perdieron también. Hay una urgencia en términos de recuperar la economía. Y si lo hacemos con esa línea naranja que veíamos en una de las últimas diapositivas, puede que estemos resolviendo un problema de corto plazo, pero estamos agravando un problema de largo plazo. Recordemos que Colombia, buena parte de sus exportaciones y buena parte de su PIB está muy conectado con el tema de producción de petróleo, con la producción de carbón y la exportación de estos hidrocarburos. Entonces, puede que no sea el momento de decir, bueno, no voy a producir más carbón, pero también es momento de empezar a acelerar otras fuentes de crecimiento económico que son sostenibles y que nos puede generar también beneficios económicos y beneficios en términos de generación de empleo. Esto es una falsa disyuntiva entre lo económico y lo ambiental. Esto ya está inventado. El punto es cómo hacemos esa transición. Acá el reto es hablar de transición. Y uno de los elementos que necesitamos para dar esa transición es tener esa visión y esa ambición de darla. Entonces podemos conformarnos con reactivar la economía como la teníamos, ampliando la producción de minerales, ampliando la producción de carbón y petróleo, que seguramente nos va a generar un rebote del PIB bastante rápido. O podemos empezar a aprovechar la manera en cómo nos relacionamos con la naturaleza, empezar a apoyar esquemas de turismo sostenible, empezar a aprovechar nuestra biodiversidad y desarrollar la economía alrededor de la biodiversidad, lo que se conoce como bioeconomía, cómo podemos hacer un uso sostenible de esa riqueza de especies de fauna y flora para desarrollar negocios, para construir empresas, para abrir nuevos mercados, haciéndolo de manera sostenible. ¿Cómo podemos, por ejemplo, aprovechar nuestros bosques y generar economía forestal en la que sea rentable y conservar, en la que podamos tener esquemas de pagos por servicios ambientales en los que a la gente que habita estos territorios, la gente que su subsistencia depende de estos ecosistemas, se les genera unos incentivos, ahí sí
al tema de Natalia, en este caso en particular, sí hablar de incentivos para poder hacer la conservación rentable y para que a partir de estos mecanismos podamos conservar nuestros ecosistemas. Entonces, es una disyuntiva difícil. Digamos que de pronto no es momento de generar grandes transformaciones estructurales en cosas que nos pueden reactivar, pero que nos alargan el problema hacia adelante, pero sí es el momento de desarrollar nuevos negocios, de abrir nuevos elementos que nos ayuden a generar actividad económica y de cierta manera pues nos ayude a acelerar ese proceso de mitigación y adaptación a esta crisis climática. Y no es descabellado hacerlo. Las naciones europeas, la OECD, ya ha declarado compromisos de ser carbono neutrales a 2050. Japón lo hizo recientemente, la semana pasada, y todos están enfrentando esa necesidad de recuperación. Obviamente las condiciones son muy diferentes a la nuestra y probablemente ellos puedan llegar mucho más rápido a ese punto que nosotros, pero no es excusa para que nosotros no empecemos a hacerlo. Y ese es un poco el llamado. No es únicamente reactivar por reactivar, es reactivar mejor, reactivar bien y pensando en anticiparnos a una crisis, porque como he dicho enfáticamente, viene adelante y si no empezamos a tomar las medidas hoy y ahora, pues básicamente después vamos a estar viendo cómo solventar una crisis que nos va a impactar mucho más que lo que nos está impactando actualmente el COVID-19. Súper valioso eso que comentas, Felipe. Es más cambiar el método en el que se llega al resultado, el cambiar un poco más el camino y lograr que ese camino sea un poco más sostenible. Y aquí voy a hacer una pregunta que de pronto va a ser como un paréntesis y es en ese, tú nos tocabas como cuando ahorita en la presentación el tema del reto de cero deforestación y el tema de energías limpias. Y la pregunta es, ¿Colombia tiene la infraestructura, pues, o sea, Colombia tiene las características geográficas que permitan, por ejemplo, que la llegada de nuevas formas de extraer energía o de hacer energía o de hacer o de no hacer deforestación con nuestros bosques? Tenemos como esa infraestructura o esas características geográficas que nos permitan ejecutar esos procesos diferentes y sostenibles. Sí, digamos que Colombia tiene toda la potencialidad en términos de hacer ese tránsito hacia la sostenibilidad. Nosotros tenemos dos características muy importantes para lograr ese tránsito. Lo primero es que somos de los pocos países en los que todavía hay ecosistemas para conservar. En ese sentido, el tema de la conservación es supremamente importante, porque como mencionaba anteriormente, el hecho de haber transgredido esos límites eh, hace cada vez más urgente que cualquier hectárea de bosque tropical que podamos salvar es una gran contribución a esa acción climática. Y esa conservación, como les decía, se puede hacer rentable. Entonces, tenemos un activo que no tiene únicamente valor ecológico, sino que eventualmente conservar ese activo también nos puede generar un valor económico. El desarrollo de los mercados de carbono, por ejemplo. Todas las grandes empresas de transporte aéreo y todas las empresas que tienen actividades asociadas a las emisiones de gases de efecto invernadero están viendo cómo compensar, porque ya la regulación en esos países les obliga a compensar, están viendo cómo compensar sus emisiones. Y en ese sentido, aprovechar nuestros ecosistemas, volverlo un recurso transable a través de este tipo de mecanismos y generar incentivos para que desde el punto de vista económico sea viable, nos puede generar a nosotros varias oportunidades en este sentido. Y por el otro lado, nosotros tenemos también la oportunidad de desarrollar, como lo mencionaba también en la última diapositiva, medios de vida mucho más sostenibles. La energía es una apuesta muy clara. El tema del costo de la energía solar nos abre una oportunidad a que Colombia transite de manera acelerada en cambiar su matriz energética, no solo en hacerla más eficiente, sino que nosotros podamos aprovechar de este tipo de energías para soportar la producción de energía hidráulica que tenemos. Entonces, en ese sentido, tenemos también otra ventaja de punto de inicio y es, acá no producimos nuestra energía como en otros países a partir de carbón o a partir de petróleo, la producimos en buena medida a través de fuentes hídricas. Entonces, tenemos que empezar a compensar cómo garantizamos estabilidad de esa producción a partir de energías renovables. El año pasado ya se adjudicó buena parte de los primeros bloques en términos de producción de cupos de producción de energía a partir de fuentes
renovables. Ahorita se habla de una segunda subasta que se va a hacer. Entonces, ya estamos viendo que el mercado también responde. Es rentable hacerlo. Hay capitales interesados en invertir. Y si hay capitales interesados en invertir es porque hay una posibilidad de negocio y expansión. Entonces, ese tema de las energías renovables es solo un ejemplo en el que también tenemos las condiciones de mercado, tenemos las condiciones también de infraestructura, tenemos los incentivos que ya están definidos en la normatividad para acelerar ese proceso. Entonces, falta es mayor ambición, falta ambición de parte de todos, de la empresa privada que quiera metérsele de lleno a esto, del gobierno que quiera dar unas condiciones en las próximas subastas mucho más favorables para que la capacidad se amplíe mucho más. Entonces, las condiciones están dadas. Y en ese sentido, pues Colombia simplemente necesita como que cada uno empuje hacia adelante desde su desarrollo, desde su ocupación, y también pues necesitamos un gobierno muy comprometido con esto, y por eso también es importante pensar en estas elecciones que ya se nos vienen encima en términos de acelerar esa transición y acelerar sobre todo la ambición, porque como veíamos en esa gráfica, y me gusta ser muy insistente en la gráfica que se ve esa brecha, no es que lo que estemos haciendo esté mal, no. El problema es que lo que estamos haciendo es muy poquito comparado con el reto al que nos enfrentamos. Entonces necesitamos gobiernos mucho más arriesgados, gobiernos mucho más comprometidos y mucho más ambiciosos en términos de esta acción climática. Bueno, Felipe, y me gustaría cerrar con una pregunta muy breve. Me quedé mucho con lo que me estabas hablando de la neutralidad de emisiones de carbono que se está buscando como herramientas por los pagos y también los mismos bonos de carbono. Países como Francia le están pagando a otros países como Costa Rica para que absorban por medio de bonos de carbono, para que absorban esas emisiones. Sin embargo, esto no prolongaría ese cambio hacia la sostenibilidad que requiere el entorno empresarial, dado que las empresas van a seguir emitiendo los mismos emisiones de carbono, perdón, y van a pagar para que otras no lo hagan. Afortunadamente, y por eso soy más optimista de los mecanismos de mercado que la política y las políticas como medios para lograr el desarrollo sostenible, porque afortunadamente el mercado y el sector privado ya se dio cuenta, más que nuestros gobernantes, de la importancia de la sostenibilidad y de la importancia de migrar hacia negocios sostenibles. Lo que pasó en la reunión de Davos del Foro Económico Mundial a comienzos de este año es muy esperanzador. Hay compromisos de grandes multinacionales como Microsoft, que se comprometió no solo a hacer carbono neutro de aquí en adelante, sino a compensar todas las emisiones de gases de efecto invernadero que generó desde que se creó. Es decir, digamos, ponerse al día en su pasivo histórico en términos de crisis climática. Y eso no lo hace únicamente porque sean buenas personas, eso lo hacen porque son conscientes del riesgo. Los negocios ya internalizaron los riesgos y los mercados están empezando a migrar sus decisiones hacia negocios sostenibles y están empezando a cerrarle oportunidades de financiación hacia proyectos no sostenibles. Hoy conseguir financiación para negocios dependientes del carbón en los mercados internacionales es imposible. Nadie quiere meter su plata en el combustible del pasado. Entonces, Colombia, que tiene carbón, pues va a seguir vendiendo carbón hasta que le compren el carbón. Pero es el mercado y son los grandes capitales que son los que tomaron conciencia de estos riesgos y empezaron a empezar a gestionar sus riesgos, tratando de migrar entonces a esa plata que antes yo la podía meter en carbón, pues ahora la voy a meter es en el mercado del futuro, que son los renovables, y eso de cierta manera es acción climática, porque me marchita a mí, desde un enfoque de mercado, algo que el gobierno nunca va a prohibir, porque es un recurso natural, de ahí vienen impuestos, de ahí vienen las regalías, de ahí vienen muchos trabajos, buena parte del PIB, entonces eso no va a generar. El mercado sí me puede generar a mí esas grandes transformaciones. Y eso se estaba dando antes de la pandemia del COVID-19. Obviamente las empresas también están teniendo su crisis, muchas empresas cerraron, muchas empresas ya no son viables con esta nueva normalidad y todas las medidas antipandemia. Entonces, vamos a ver si esa lucha pierde o ese cambio pierde impulso, pero yo soy bastante optimista en que es a través de los mecanismos de mercado
y este solo es un ejemplo de cómo un mercado puede cambiar radicalmente de un lado a otro y generar las transformaciones que necesitamos, porque nuevamente acá no es únicamente de tomar la decisión, sino de masificar esa decisión. Entonces no es que hoy yo quiero cambiar mi energía a una matriz mucho más renovable, no, es cómo lo hago en los próximos 10, 15 años. Es la ventana de oportunidad que tenemos para frenar los impactos de esa crisis climática que llega. Entonces, yo creo que hay motivos para ser optimistas, hay motivos para ser optimistas. Lo importante es que cada vez seamos más, pues que tengamos esta lógica de pensar en estos cambios sistémicos y de contribuir a esos cambios sistémicos desde lo que hacemos. Creo que ese es como el mensaje que quisiera dejar de cierre para los que se conectan a este encuentro. Y es que todos podemos ayudar a esa solución. Todos generamos el problema, ahora entre todos podemos aportar a esa solución de diferentes maneras. No, Felipe, mil gracias a ti por compartir tus conocimientos, tu experiencia y esa visión optimista que tienes para este futuro tan desafiante para todos. Mil gracias por hacer parte de Con Grandes. Muchas gracias por la invitación y a David también, muchas gracias. Que estén muy bien y Gracias, que disfruten el resto del pueblo.